Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Durante 8 años, una cara conocida ocupó la mitad de una pantalla y la vida entera de quienes la miraron. No llegó como un susto, sino como una rutina, mensajes bien escritos, referencias locales, una voz templada que decía lo correcto en el momento exacto. Parecía íntimo y real, y lo fue en sus efectos. Lo que no se veía resultó decisivo, un retraso diminuto entre labios y sonido, un zumbido de fondo que nunca cambiaba, una luz clavada siempre en el mismo ángulo. Bajo ese barniz se movían gestos repetidos, recortes de entrevistas antiguas, filtros que suavizaban el timbre, y un circuito de favores burocráticos en chats de atención al cliente que abrían puertas donde debía haber cerraduras. 2 mujeres en Montana creyeron haber sido elegidas por un hombre con rostro famoso. En los expedientes, con el tiempo, quedó otra historia. Un vecino con paciencia, acceso y guiones, capaz de colonizar noches y teléfonos con la insistencia del agua. Al final, el caso se sostuvo sobre rastros mínimos, milimétricos, que unidos dibujaron un trayecto claro desde un escritorio doméstico hasta los cuerpos cansados de quienes habían confiado. La primera vez ocurrió un lunes de octubre de 2014, en Missoula. Elisa Kincaid había pasado la tarde corrigiendo un encargo y dejó el portátil encendido. El mensaje llegó desde un perfil conocido por todos y por nadie. Una cuenta que imitaba a un actor cuya imagen circulaba en clips y memes. El remitente conocía detalles de su cartera en línea, citaba cafeterías del centro y hacía pensar en coincidencia más que en vigilancia. La invitación a una videollamada apareció como una cortesía. Elisa aceptó. En la pantalla se abrió un rostro en luz cálida, con esas sombras que favorecen los pómulos y borran lo demás. La conexión comprimió el color, granos finísimos cruzaron la imagen, y sin embargo todo parecía correcto. Solo un desfase leve, 200, quizá 250 milisegundos entre la boca y la voz, como un latido fuera de sitio. El fondo sonó limpio, demasiado limpio, una quietud de estudio sin aire nocturno. Elisa no lo supo entonces, pero aquel pequeño error, esa muesca técnica, fue la primera grieta. Sobre ella con paciencia crecería el mapa del caso. Afuera, la ciudad ya olía a helada temprana. Adentro, el brillo del monitor dejó una marca nueva en la casa. Las semanas siguientes se acomodaron en un ritmo nuevo, como si la casa hubiera cambiado de planos. El ordenador quedó encendido más tiempo, el teléfono descansó siempre boca arriba, y la luz del balcón se volvió reloj. La cara conocida volvía por la noche con una regularidad casi doméstica. Aparecía una notificación, luego otra, y el mundo se estrechaba al rectángulo brillante sobre la mesa. Elisa respondió con la misma constancia. Compartió listas de reproducción, envió fotos de trabajos en proceso, recibió cumplidos precisos que la hacían sentir vista. En esa cadencia, lo extraño perdió filo. El pequeño desfase entre labios y voz se convirtió en un gesto tolerable, como la mancha fija en una pared querida. El fondo inmóvil dejó de inquietar. La intimidad se movió por carriles previsibles y con el tiempo, el mundo exterior comenzó a parecer una interrupción. Había un contrato que él decía cuidar, condiciones de confidencialidad no escritas, un acuerdo silencioso de discreción que Elisa respetó sin nombrarlo. En el vecindario llegó el invierno. Adentro la estufa crepitó y el resplandor de la pantalla impuso su clima. El ruido cambió primero. Durante varias noches, el timbre sonó una sola vez y se cortó sin dejar rastro. Al día siguiente, el buzón de voz pareció ajeno. El saludo habitual había desaparecido y lo reemplazó una frase neutra, como de sistema. Un correo de North River Wireless anunció una revisión de seguridad que ella no había solicitado. Elisa lo archivó con el resto de recordatorios de pago, convencida de que se trataba de mantenimiento. En paralelo, aumentó la insistencia de su vínculo con la pantalla. Hubo un cuidado que al principio se confundió con afecto. Sugerencias de reducir presencia en redes, avisos sobre supuestos seguidores inoportunos, recomendaciones para blindar la línea ante campañas de spam que, en efecto, habían crecido. Elisa pospuso la molestia. Tenía encargos que cerrar, entregas previstas y la comodidad de un hábito que la sostenía. El peso de su vida se midió en notificaciones y silencios, y cada silencio pareció benigno hasta que dejó de serlo.
El umbral se cruzó en una tarde de viento seco, cuando la línea sonó y cayó, y pocos minutos más tarde llegó un mensaje de una plataforma que ella apenas usaba, informando de un intento de acceso. La llamada de verificación nunca se registró en el historial, pero al caer la noche apareció un aviso de buzón lleno. Elisa vació mensajes viejos y no encontró ninguno reciente. En la ventana, el vidrio devolvió una imagen doble de su rostro y del salón, y el teléfono vibró una vez sin notificación visible. La rutina siguió, pero ya tenía una astilla. La casa parecía igual, aunque no lo era. Un mecanismo externo había entrado en un sistema íntimo y dejó marcas tan finas que a simple vista no se veían. A comienzos de 2016 decidió consultar con el proveedor. Abrió el chat de soporte en la web de North River Wireless. La pantalla mostró un recuadro gris, un avatar genérico y un formulario con datos de cuenta. La conversación, si así podía llamarse un intercambio de campos y confirmaciones, no duró mucho. Le informaron que su línea no presentaba incidencias y le recomendaron medidas de higiene digital. Contraseñas fuertes, verificación en 2 pasos, prudencia ante enlaces sospechosos. Cerró el navegador con la sensación de haber limpiado una superficie. 3 días después, en el mismo horario en que solían entrar los mensajes nocturnos, se registró otra conversación en ese mismo chat, pero no desde su ordenador. El registro quedó en los sistemas internos del proveedor y más tarde en el expediente. Alguien se presentó con sus datos básicos, replicó suficientes detalles de facturación para superar una autenticación de baja fricción y solicitó un ajuste temporal en la configuración de llamadas. La función activada derivó ciertos intentos de verificación por voz hacia un buzón nuevo, un contenedor sin nombre ligado a un número auxiliar. El cambio fue discreto pero operativo. A partir de entonces, cuando alguna plataforma ofrecía la opción de enviar un código por llamada, la red hacía lo que se le pedía y la voz buscaba un destino que no era su terminal. El buzón remoto aceptaba los mensajes y el sistema de North River permitía consultarlos desde fuera con un ping que, si no se había personalizado, seguía la lógica del manual. La alteración convivió durante semanas con el resto de su vida como un hilo apenas visible que, sin embargo, sostenía peso. Elisa notó llamadas de un tono. Notó también que en los atardeceres fríos el teléfono se quedaba sin barras salvo en el rincón junto a la ventana. Cada vez que se movía hacia ese punto, llegaban 2 notificaciones agrupadas, una de su correo, otra de seguridad de alguna cuenta. Al revisar, faltaban piezas. En el registro no aparecían las llamadas de verificación, pero sí sus consecuencias. El lenguaje interno del proveedor, reconstruido después con ayuda de un perito y de un empleado de cumplimiento, fue opaco y revelador a la vez. Los agentes, trabajando con turnos cargados, seguían protocolos escritos para agilizar gestiones. Bastaba confirmar variables que muchos clientes consideraban triviales para obtener permisos de cambio considerados de baja criticidad. En esa zona gris se movió con eficacia quien había aprendido a hablar como un cliente cansado. La formulación de las solicitudes, la insistencia en que se trataba de un ajuste temporal por acoso de spam, el horario elegido cerca del cierre de turno, todo indicó una práctica afinada de ingeniería social. No hizo falta vulnerar sistemas, se utilizaron puertas laterales que el propio servicio había dejado entreabiertas para ser amable. En la casa, los síntomas persistieron con apariencia de azar. El timbre aislado a la hora de la cena, un icono de buzón que iba y venía, un par de intentos fallidos de iniciar sesión en una tienda de aplicaciones que ella no solía usar. La suma no hizo ruido hasta que una noche el teléfono anunció memoria insuficiente por acumulación de mensajes de voz que ella no había escuchado. Eliminó archivos, limpió cachés, creyó resolverlo. No lo resolvió. La traza en el chat del proveedor registró otra gestión. Una supuesta usuaria pidió revertir el cambio y en el mismo párrafo solicitó verificar que la función de acceso remoto al buzón quedara activa. No dejó correo de contacto. El sistema registró una IP de un coworking a cientos de kilómetros. Cuando la historia se miró hacia atrás, ese tramo formó la línea roja que separó lo que parecía fortuna de lo que era método. En ese segundo plano técnico, sin drama ni giros veloces, la identidad de Elisa se volvió instrumento. Su número, que durante años funcionó como llave en decenas de servicios, quedó expuesto a una coreografía ajena. Llamadas desviadas en el momento oportuno, códigos que cambiaban de destino,
confirmaciones que nunca llegaban a sus manos. Se sostuvo la intimidad aparente y se desplazaron sin ruido las cerraduras reales. A partir de ese punto, lo demás dejó de depender de sospechas o intuiciones. La evidencia, aunque hecha de detalles mínimos, comenzó a ordenarse con precisión. Afuera, en Missoula, persistieron la nieve vieja y el olor a madera húmeda. Adentro, el brillo del monitor ya no dio compañía, iluminó un procedimiento. Mientras la línea de Elisa acumulaba pequeños desajustes, en otro punto del mapa se inició la misma coreografía con otros nombres. En 2017, Jenna Satterfield vivía en un apartamento de una habitación con vistas a un aparcamiento donde la nieve se volvía gris al mediodía. Estudiaba enfermería y encadenaba prácticas en el hospital local. Su agenda estaba escrita a mano en una pared de corcho, con turnos marcados en rotulador y recetas pegadas con cinta. El descanso se reducía a una taza de café y al resplandor del teléfono en la mesa de la cocina. Allí apareció el mismo rostro que ya había aprendido a moverse como talismán. Clips de entrevistas, imágenes en las que el gesto parecía atento, frases medidas que decían lo suficiente para parecer cercanas y nunca tanto como para comprometerse. El inicio obedeció a la lógica de una sala de fans, un espacio donde los parecidos razonables se daban por buenos y el entusiasmo suavizaba las alarmas. El patrón se repitió con la precisión de un guión ensayado. Había una presentación impecable, un interés correcto en su rutina, referencias a ciudades cercanas como si todo fuera un mapa compartido, y ese mismo intento de videollamada a deshora, cuando el edificio dormía y la luz del pasillo quedaba sola. Jenna aceptó. La pantalla devolvió un rostro que parecía descansar en una lámpara lateral, cálido y sin ruido. Los píxeles hicieron el trabajo habitual de una conexión doméstica. Compresión, leves bandas en movimiento, una nitidez suficiente. El desfase entre labios y voz fue discreto, un latido fuera de sitio que ella atribuyó a su wifi. El fondo no ofreció vida propia, ni un sonido de aire, ni un golpeteo de tuberías, ni un motor de nevera en la cocina de nadie. La escena quedó grabada como algo aceptable. En su libreta, Jenna anotó que aquella noche había dormido mejor. La aparente compañía, cuando llega sin conflicto, se confunde con descanso. Las horas compartidas se instalaron en la rutina. Llegaron listas de reproducción, comentarios sobre artículos que ella leía en el autobús, una atención que parecía insistir en que su trabajo importaba. La prueba de que el vínculo avanzaba no estuvo en grandes gestos, sino en la administración de los pequeños, la recomendación de silenciar temporalmente sus redes por acoso, la sugerencia de no contestar a números desconocidos hasta arreglar un supuesto problema de spam, el recordatorio de actualizar contraseñas con un método seguro. Jenna encontró razonables esas precauciones. En la residencia estudiantil circularon historias de estafas menores. La suya encajó en ese repertorio como una medida de prudencia. Entonces llegaron señales que no parecieron señales. El teléfono sonó una vez y colgó al amanecer, justo cuando ella salía de noche del turno de urgencias. Otra llamada idéntica se repitió a la hora de la cena, como si alguien comprobara que la línea aún estuviera donde debía. Un correo de su proveedor avisó de una operación de mantenimiento que, según el mensaje, mejoraría la estabilidad en su zona. El buzón de voz mostró actividad sin nuevos mensajes audibles. Jenna borró archivos, reinició, siguió con su día. El apartamento olió a desinfectante barato, el edificio mantuvo su ritmo de puertas y el rectángulo de luz sobre la mesa volvió a ser lo central. El segundo plano técnico se activó a través de las mismas puertas de servicio. En los registros de North River Wireless, reconstruidos más tarde por cumplimiento y policía, quedó una conversación en chat iniciada por una Jenna que no escribía desde su navegador ni a su hora. El intercambio siguió un protocolo conocido: verificación con datos de facturación básicos, afirmación de un problema de acoso telefónico, petición de un ajuste temporal en la gestión de llamadas para proteger la línea. La solicitud activó una derivación discreta de verificaciones por voz hacia un buzón auxiliar y dejó operativa la consulta remota con un PIN por defecto, el que muchos clientes nunca cambiaban. Nada de eso exigió vulnerar un sistema. Bastó hablar el idioma burocrático con cadencia de urgencia amable. Desde ese día, algunos intentos de autenticación eligieron caminos que Jenna no podía ver. Cuando una plataforma ofrecía envío de códigos por llamada,
La red obedecía su propia instrucción y el mensaje encontraba un destino fuera de su teléfono. A intervalos, el icono de buzón aparecía y desaparecía como si un fantasma de la interfaz lo tocara. Hubo 2 intentos fallidos de acceso a una tienda de aplicaciones que ella apenas usaba. Al revisarlos, el sistema no mostraba las llamadas de verificación, solo las consecuencias, nuevos correos de seguridad, avisos de ubicación indeterminada, recomendaciones para revisar ajustes. La vida siguió, pero ya arrastraba la atención de quien no consigue atrapar una corriente de aire. El apartamento ofreció pequeños escenarios de esa tensión. La bata colgada en el respaldo de una silla, seca de desinfectante. La nevera con imanes del hospital y un calendario que cambiaba semanas, pero no hábitos. El teléfono dejó de vibrar sobre madera para hacerlo sobre un paño doblado, como si el silencio físico protegiera algo. Las noches con videollamada quedaron instaladas en la agenda igual que un turno más. La voz que ella oía desde la pantalla conservó ese timbre limado por filtros, sin el desgaste de una habitación real. La compañía adquirió la textura de un producto, disponible, correcta, sin aristas. El análisis posterior permitió ver la coreografía completa. El horario de las llamadas de un tono coincidió con los momentos en que la atención al cliente cerraba turnos. Los cambios de configuración se pidieron en franjas de baja supervisión. La red movió piezas pequeñas con precisión, una derivación aquí, una confirmación allá, una limpieza de rastro que se apoyó en la rutina del propio servicio. En un cuaderno con tapas blandas, Jenna comenzó a notar lo que de otro modo habría olvidado. Horas, iconos, fallos de inicio de sesión, ubicaciones improbables. No era un diario, era una lista de señales que pedían orden. El guión que había funcionado con Elisa se repitió sobre otra vida, con mínimos ajustes de tono. No hubo grandes efectos ni amenazas visibles. Hubo método, cortesía y paciencia. En la residencia, el rumor de la caldera tapó 2 vibraciones consecutivas, y Jenna cruzó el pasillo sin saber que al otro lado una voz grabada acumulaba llamadas pensadas para ella. La ciudad siguió su invierno, el hospital siguió recibiendo su cuota de noches, y el caso, aún sin nombre, añadió un segundo contorno. Desde fuera parecía casualidad. En los documentos más tarde se leería como lo que fue, una copia trabajada de un mismo libreto, aplicada con cuidado sobre otra persona que todavía creía en la estabilidad de su día a día. Elisa dejó de mirar la pantalla como compañía y la miró como escena. Una noche de enero, cuando el vapor en los cristales anunciaba helada, abrió el editor de video, ralentizó la última llamada y detuvo el rostro en 3 puntos. El gesto de la mano derecha, el arqueo leve de la ceja, el brillo exacto sobre el pómulo quedaron fijados en fotogramas que exportó como imágenes. Subió el primero a un buscador inverso. El resultado llegó envuelto en la lógica de Internet. Un clip antiguo, enterrado en una cuenta de admiradores, con el mismo encuadre, el mismo gesto y una caída de luz idéntica. En la barra de progreso del video original aparecieron marcas de edición, pequeñas cicatrices. De pronto, lo que se había vivido como presencia se reconoció como material reciclado. Repetir no fue suficiente, había que situar. Elisa imprimió 3 capturas y las colocó sobre la mesa de la cocina. Con una regla midió el ángulo de la sombra en la línea de la mandíbula, comparó la dirección del reflejo en la pupila y anotó horas en el margen. La llamada había entrado a las 0:37 en Missoula, pero la luz bañaba el rostro con el ámbar oblicuo propio de una tarde. El fondo no aportaba señales, ninguna variación de color lejos del rostro, ninguna respiración de lámpara que delatara cambio de intensidad. La constancia de esa luz, idéntica en sesiones separadas por semanas, funcionó como un dato. Cuando la iluminación no obedece al paso del tiempo, obedece a una fuente fija. El sonido confirmó la sospecha con un método modesto. Con una aplicación gratuita, Elisa vio el ruido de fondo como una banda casi plana, sin los picos aleatorios que produce una habitación habitada. Cada 20 segundos surgía una ondulación idéntica, como la costura de un bucle. En otras noches, con otros audios, la misma costura apareció en el mismo segundo. No era una firma personal, era una firma técnica. Anotó referencias, guardó archivos con nombres de fecha y hora, y llenó un cuaderno de tapas blandas con valores breves, desfase aproximado de 200-250 misetros entre labio y voz, repeticiones de ruido a intervalos estables, temperatura de color constante en la piel. A esa altura,
La geografía entró por la rendija de los detalles menores. En una de las conversaciones, el rostro en la pantalla había dado por supuesto un atardecer que en Montana no existía a esa hora. Elisa contrastó el horario con un calendario solar y con simples recuerdos del barrio. Persianas cerradas, calle vacía, el perro del vecino no ladraba a paseantes porque no lo sabía. El archivo antiguo encontrado en la red mostraba una luz de invierno mediterráneo, más horizontal que la del oeste de su ciudad. Eran intuiciones convertidas en apuntes, pero sumadas levantaron un mapa. La escena que ella miraba no estaba ocurriendo en su tiempo ni en su lugar. En otra parte de la ciudad, Jenna había empezado a peinar su propio material. No se llevó por grandes pruebas, sino por pequeñas fricciones. La sensación de que la boca iba por delante del sonido, el fondo que no daba pistas, las llamadas de un solo tono alrededor del cambio de turno en atención al cliente. Abrió un documento y escribió horas, iconos, errores de inicio de sesión, lo que recordaba del ruido de su edificio. Luego hizo lo mismo que Elisa sin saberlo. Detuvo un gesto en pantalla, buscó el origen, tropezó con el mismo clip antiguo, que ahora parecía una piedra de río repetida en dos casas distintas. Ambas siguieron el rastro hacia afuera. Revisaron cuentas públicas donde el rostro aparecía bajo otros contextos, localizaron entrevistas con iluminación similar y anotaron minutajes. Los cruces revelaron un patrón. No solo había coincidencias de gesto y luz, también había frases y cadencias replicadas. Una risa breve no sincronizada aparecía siempre a los 48 segundos de iniciada la videollamada. Un leve giro de cabeza, con un brillo fugaz en el lóbulo de la oreja, se repetía con precisión de metrónomo. La naturalidad había sido montada. La cartografía del daño se dibujó con materiales de casa. En una pared, Elisa sujetó con cinta un esquema simple: columnas por fechas, filas por tipo de evento, notas de color para llamadas de un tono, buzones llenos sin mensaje, correos de seguridad inesperados. En paralelo pegó la secuencia de capturas con el ángulo de luz señalado y el desfase anotado. La presencia de ese tablero cambió el aire del salón. Dejó de ser una colección de manías y se volvió un expediente en pequeño. La cocina, con su mesa marcada por tazas y su lámpara que dejaba un cono tibio, se transformó en un cuarto de trabajo. El trazado incluyó la ciudad. Hubo días en que la señal caía salvo en el rincón junto a la ventana, justo cuando el hielo apretaba y la antena vecina se saturaba. Hubo tardes en que el icono de buzón aparecía al minuto exacto en que la residencia de Jenna cambiaba turno de portería. Se superpusieron esos horarios con los registros de mantenimiento que North River publicaba de forma general para el área, y las coincidencias volvieron a aparecer. No hablaban de culpa, pero sí de oportunidad. El método ajeno parecía operar al abrigo de las rutinas locales. En una madrugada sin nieve, Elisa subió un video a una plataforma de almacenamiento, copió el enlace en un foro pequeño de su ciudad y escribió un párrafo sin detalles íntimos, solo técnica, desfase, luz, ruido, archivo antiguo. Jenna leyó ese mensaje 2 días después y reconoció la costura. Se pusieron en contacto dentro del mismo hilo, intercambiaron sus observaciones con cuidado y descubrieron que la risa breve, el giro de cabeza, el brillo en el lóbulo y el silencio de fondo eran idénticos. Lo que a cada una le había parecido una rareza personal se convirtió en una repetición estadística. El cruce de miradas no alivió, ordenó. El material de las dos dibujó una curva que iba de lo probable a lo comprobable. No hubo hallazgos espectaculares, hubo persistencia en lo pequeño, la luz que no cambiaba, el ruido que volvía, los horarios que se alineaban, la copia que se escondía en un lugar público. Con esa suma, la historia dejó de ser una sospecha privada y adquirió la forma de un caso naciente. Missoula siguió oliendo a madera húmeda y a ropa secándose sobre radiadores, pero en 2 apartamentos la mesa de la cocina ya no fue solo mesa. Fue el plano donde la escena de una pantalla a perder su encanto y a mostrar su mecánica. El expediente nació en una sala con luz fría, mesas metidas unas contra otras y olor leve a tóner. Elisa llegó con una carpeta de plástico y un cuaderno blando lleno de fechas y capturas. Jenna, más parca, cargó un sobre con impresiones de pantalla y una lista de llamadas de un tono. La oficial que las recibió tomó nota y pidió tiempo. El caso pasó al escritorio de Ruth Haverly, una detective acostumbrada a delitos que no dejaban vidrios rotos, sino registros.
Haverly escuchó con paciencia hasta que aparecieron las palabras que separaban la molestia del crimen. Desvíos no autorizados, buzones remotos, intentos de acceso con códigos que nunca llegaron. La mesa reunió dos relatos que no se conocían entre sí y una constelación de síntomas idénticos. No había un culpable a la vista, había un método. El primer movimiento fue administrativo y preciso. Salieron oficios de preservación dirigidos a plataformas y al proveedor North River Wireless para congelar metadatos antes de que el ciclo de borrado los disolviera. Se dictaron citaciones para obtener registros de acceso, direcciones IP, horarios de cambio de contraseñas, eventos de recuperación de cuenta y modificaciones en la gestión de llamadas. En paralelo, se programó el copiado forense de los dispositivos de ambas mujeres. Un técnico colocó los teléfonos sobre una mesa acolchada y generó imágenes bit a bit. Al final, imprimió valores de verificación y pegó etiquetas con fecha y hora. La cadena de custodia quedó firmada con una prolijidad que buscó ahorrarle dudas al futuro. Los retornos no llegaron como una revelación, fueron una suma. North River envió logs de chat con marcas de tiempo que no coincidían con los hábitos de Elisa ni de Jenna. En uno, la cliente pedía ajustes temporales por acoso de spam a las 21:58, justo cuando el centro de atención cambiaba de turno. La autenticación había pasado con datos de facturación básicos y una respuesta correcta a una pregunta de seguridad de baja exigencia. En otro registro, un agente habilitó la consulta remota de un buzón de voz que se vinculó a un número auxiliar, sin correo de notificación. La secuencia dejó un dibujo, nada espectacular, todo operativo. Los informes de plataformas añadieron geografía. Entre las alertas de seguridad destacaron accesos a cuentas desde una red de un coworking en Boise, Idaho, en noches en que Elisa había permanecido en Missoula, con el portátil abierto y el clima ocupando la ventana. Los mismos días, el sistema mostró intentos de inicio desde un dispositivo catalogado como demostración en una tienda de electrónica pequeña a las afueras de Belgrade, Montana. No se trataba de ubicaciones exóticas, eran espacios diseñados para que muchas manos tocaran teclas sin dejar marca. El mapa, sin embargo, empezó a repetirse. La ingeniería de la línea telefónica ofreció su propio léxico. Un perito tradujo registros de señalización, derivaciones activadas en tramos cortos, reversiones documentadas sin solicitud formal, picos de actividad alineados con las horas de vaciado de buzones. No hubo triangulaciones de película ni persecuciones por antenas, solo la constatación de que ciertas confirmaciones por voz habían buscado otros destinos en momentos exactos. La mecánica coincidió con la cadencia amable que Elisa y Jenna habían padecido, llamadas de un tono a horas fijas, iconos que aparecían y desaparecían, correos que recomendaban revisar ajustes sin explicar qué había cambiado. La Fiscalía del Condado pidió órdenes más amplias. Se obtuvo autorización judicial para profundizar en dispositivos y cuentas asociadas a los IP de Boise y al terminal de demostración de Belgrade. La respuesta fue discreta y decisiva. En una de las redes, un mismo usuario había iniciado sesión en varias franjas con un patrón reconocible, alternando navegación inocua con accesos a paneles de recuperación. El identificador del navegador repitió peculiaridades mínimas, como una extensión obsoleta y una resolución de pantalla que rara vez se veía en equipos domésticos. Ese detalle mínimo, sumado a los horarios de los chats con soporte, apretó el cerco de lo posible. En la mesa de Haverly, el caso comenzó a respirar como un organismo con ritmo. Un calendario marcó semanas con chinchetas. Cada pin correspondió a un retorno de citación, a un análisis de volcado, a una llamada nueva, a una oficina de cumplimiento. La detective reconstruyó la secuencia de los cambios de desvío, los cruzó con los metadatos de las videollamadas y con las marcas de luz que Elisa había señalado en sus impresiones. Las piezas encajaron sin ruido, la risa desincronizada a los 48 segundos, el bucle sonoro que se repetía cada 20, el desvío a buzón activado una hora antes de una recuperación de contraseña. La sutileza de la ejecución se volvió argumento. Las víctimas siguieron en el centro, no como fuente de drama, sino como medida de daño. Sus rutinas aparecieron en los documentos con la discreción que merecían. Turnos, entregas, pagas, cansancio. La tensión no se exhibió, se cuantificó. Hubo insomnio intermitente, pérdida de encargos por fallos de acceso, discusiones con bancos por alertas que ellas no habían generado.
Un psicólogo forense resumió sin adjetivos el desgaste de vivir en un estado de comprobación constante. Ese párrafo, más que ninguna traza digital, puso peso humano a la carpeta. La técnica devolvió todavía un pliegue útil. En uno de los dispositivos de demostración, aparecieron entradas de navegación hacia foros de aficionados del mismo actor, cuyo rostro había protagonizado las llamadas. Un perfil anónimo había consultado hilos específicos sobre entrevistas antiguas, con tiempos anotados en comentarios. Los minutajes coincidieron con los gestos reciclados que Elisa y Jenna habían identificado en sus tableros caseros. No hablaban de autoría con nombre y apellido, pero sí de una mano que volvía siempre al mismo pozo. Con ese material, Haverly ajustó la estrategia. Redactó un informe que no prometió más de lo que tenía y lo elevó con una petición: ampliar el acceso a registros de conectividad en la zona donde se ubicaba la tienda de Belgrad y solicitar imágenes de cámaras interiores de semanas clave, asumiendo que la calidad sería pobre. Pidió además órdenes para recabar datos de cuentas creadas con correos desechables que aparecían en los chats con soporte. La respuesta tardó, como tardan las cosas que requieren permisos sucesivos. Cuando llegó, agregó piezas pequeñas: compras de prepago, recargas en efectivo, pasos breves por máquinas que imprimían recibos sin nombre. La suma de esos papeles, con su prosa de oficina y su precisión sin brillo, preparó el siguiente movimiento. El expediente ya no dependía de impresiones, ni siquiera de la buena memoria de dos mujeres cansadas. Descansaba en horarios, rutas de red, ajustes de desvío, capturas que hablaban el mismo idioma y dispositivos que sin quererlo habían dejado huellas. Afuera, Missoula siguió con sus calles frías, el olor de madera húmeda y los carteles de apartamentos en alquiler. En la mesa de la detective, el caso dejó de deslizarse. Empezó a avanzar con la inercia sobria de los procedimientos que encuentran un punto de apoyo. El amanecer llegó con una claridad lechosa que convirtió el hielo en borde blando en los tejados. A esa hora, el pasillo de un edificio modesto en Belgrad, Montana, olió a café y detergente. Dos agentes esperaron junto a una puerta con pintura desconchada, y el ruido de una caldera vieja subió por las paredes. La orden judicial llevaba el peso justo de sus párrafos. No prometía más de lo que habilitaba: búsqueda y secuestro de dispositivos, soportes de almacenamiento, notas y cualquier material que indicara su uso para interferir líneas, suplantar identidad o manipular verificaciones. Ruth Haverly caminó el resto como lo había preparado, sin prisa. La escena no ofreció resistencia ni dramatismo. Había una mesa barata, dos monitores, un portátil con las esquinas gastadas, un router con cinta aislante y un conjunto de cables domados por bridas. Nada en la habitación sugería lujo, todo sugería horas. La cronología del caso empezó a traducirse en objetos. En la superficie de trabajo, una libreta con tapas de cartón mostraba columnas con nombres de proveedor, franjas horarias y frases tipo que más tarde se parecerían mucho a las usadas en chats de soporte. En el portátil, los técnicos abrieron un inventario preliminar. Una carpeta llamada Cast con subcarpetas por emociones y por planos, recortes de entrevistas públicas etiquetados con minutajes, una colección numerada de sonrisas cortas, movimientos de ceja y ángulos de luz. En otra ruta, una carpeta de audio guardaba archivos de base con nombres prosaicos: loopbass.web, Room Silence 01, y un conjunto de presets para modificar timbres en un rango que coincidía con la voz que dos mujeres habían escuchado durante años. Cerca del router, un adaptador telefónico con interfaz SIP y un pequeño dispositivo para spoofing de ID de llamada completaban un ecosistema doméstico de telecomunicaciones hecho con piezas corrientes. Los procedimientos se desplegaron con la mecánica sobria del oficio. Un especialista generó imágenes forenses del portátil y de dos discos externos etiquetados a mano, imprimió valores hash, pegó etiquetas con hora y firmó la cadena de custodia. Otro, sentado sobre un taburete, capturó la configuración del router y clavó los nombres de redes guardadas. El coworking de Voice figuraba entre las últimas conexiones frecuentes, junto con redes abiertas de cafeterías en la autopista. En un cajón aparecieron varias tarjetas SIM en envoltorios de prepago, recibos de recarga en efectivo y un hotspot barato. No eran pruebas ornamentales, eran piezas de un método. El nombre surgió de papeles que no buscaban exhibirse. En un archivador plástico, una copia antigua de un contrato de trabajo de una cadena de telefonía,
reveló la trayectoria de Noy Bremer, antiguo empleado en puestos de atención y ventas. Entre manuales, apareció un folleto interno de verificación de identidad con atajos y buenas prácticas para acelerar gestiones, y hojas sueltas con guiones propios que reescribían esas pautas en tono coloquial. En un documento de texto, 2 páginas reunían un orden de pasos para limpiar una línea acosada por spam, solicitar desvíos temporales, confirmar con datos de facturación sencillos, activar consulta remota de buzón, revertir. Nada de eso era un hallazgo espectacular, era una traducción práctica de la cortesía burocrática. El material digital devolvió ecos reconocibles. Entre los recortes de vídeo, un clip tomado de una entrevista de años atrás contenía la risa breve que Elisa y Jenna habían marcado en sus tableros a los 48 segundos. Los metadatos mostraron fechas de descarga y una secuencia de edición reproducía el gesto idéntico, el brillo en el lóbulo de la oreja, la luz fija. En la carpeta de audio, un archivo de ambiente presentaba la misma costura cada 20 segundos que ambas víctimas habían percibido como un zumbido plano. En el historial del navegador, visitas a foros de aficionados con hilos donde se discutían, con precisión de fan, los mejores encuadres del actor que la pantalla había ofrecido como presencia genuina. El rostro dejó de ser misterio, se volvió un recurso. La geografía se solidificó con discretos cruces. Las cuentas ligadas al equipo mostraron accesos nocturnos a paneles de recuperación desde el coworking de Boyce en días clave, con intervalos que coincidían con cambios de desvío en North River. En un bolsillo de mochila apareció un llavero con una tarjeta de miembro de ese mismo espacio. La tinta de la caducidad empezaba a borrarse. También se hallaron tickets breves a nombre de caja por compras de recarga y un recibo de una tienda de electrónica en las afueras con la palabra demo escrita a mano. No hubo sorpresa, hubo confirmación. El cuarto, con su olor metálico de polvo de ordenador, guardó a la vez restos de vida común, un abrigo colgado detrás de la puerta, un vaso con marcas de café, una planta enferma en la repisa. El retrato no asomó rasgos excepcionales, mostró constancia. La prosa del inventario, a su modo, dibujó una persona, alguien que entendía el ritmo de la atención al cliente, que sabía cuándo pedir y qué palabras usar para encontrar un atajo, que había aprendido a coser fragmentos públicos en una presencia persuasiva. El rostro famoso era un archivo, el nombre propio que ahora ocupaba el encabezado del expediente, un vecino con paciencia. Haverly ordenó las piezas como había ordenado todo, sin adornos. En su informe, la detective dejó asentadas las coincidencias de minutajes entre los recortes hallados y las videollamadas, el solapamiento de horarios entre cambios de desvío y accesos a cuentas desde redes externas, la presencia de dispositivos capaces de alterar IDE de llamada y rutear voz por Internet, y la existencia de guiones que replicaban fórmulas usadas en los chats de North River. Añadió el rastro de SIM de prepago y el hotspot, elementos que permitían movilidad sin dejar demasiada marca. El lenguaje se mantuvo prudente y exacto. No hubo especulación, hubo secuencia. En Missoula, Elisa y Jenna recibieron la noticia con la mezcla previsora de quien ha aprendido a no esperar alivios inmediatos. Sus nombres siguieron en el centro, no como accesorio emotivo, sino como medida del daño que el expediente registraba con términos grises. Pérdida de acceso, noches de comprobación, confianza erosionada. La carpeta ya no era una sospecha privada, tenía un cuerpo con listados, números, direcciones y un titular administrativo. El desmontaje del mito no produjo ruido. Solo dejó claro que el enemigo no había sido una cara famosa, sino la facilidad con que una cara se vuelve herramienta cuando hay un método. El nombre entró en el circuito judicial con el peso neutro de la ley. Hubo lectura de cargos en fechas que el calendario marcó sin confeti, medidas cautelares para impedir la manipulación de telecomunicaciones y un catálogo de objetos secuestrados que viajaron en cajas numeradas al laboratorio. Afuera el invierno aflojó un poco y el asfalto devolvió charcos con bordes de sal. Adentro, el caso cambió de densidad. Lo que había empezado como una incomodidad técnica en casas distintas, se sostuvo ahora sobre carpetas y discos con contenidos que no requerían interpretación creativa. Fue por fin un expediente con nombre. El rostro, reducido a píxeles y presets, quedó donde siempre había estado, en el archivo. El condado amaneció con un frío limpio y el juzgado abrió como siempre, con un chirrido breve en la puerta giratoria
y olor a barniz viejo. La sala designada para el juicio ofrecía una luz fija de fluorescente, bancos de madera con marcas de años y un ventilador que imponía un zumbido plano. En la mesa larga el expediente respiró por sus lomos. Carpetas numeradas, discos rotulados, copias certificadas, formularios de cadena de custodia con firmas repetidas. Al fondo, 2 monitores aguardaron apagados hasta que alguien más tarde los encendiera para que el caso se viera en movimiento. El día no prometió espectáculo, prometió método. La acusación ordenó la historia con la sequedad de quien cuenta una tarea cumplida paso a paso. No se apoyó en un momento único, sino en hilos delgados que, reunidos, dieron forma a un tejido resistente. Mostró la cronología de desvíos en North River Wireless, los registros de chat con horarios que coincidieron con cambios de turno, los accesos a cuentas desde un coworking en Boise en noches en que las víctimas habían estado en casa, las sesiones iniciadas en un dispositivo de demostración de una tienda en Belgrade, la recolección de clips antiguos que, troceados, fabricaron una presencia. Sobre esa base, la sala vio por primera vez el detalle que había actuado como piedra angular, el pequeño desfase entre labios y voz. El primer monitor exhibió una videollamada que Elisa había guardado con precisión doméstica. El archivo se reprodujo a una velocidad normal y luego ralentizada. Una superposición de trazos marcó el contorno de los labios y la envolvente de la voz. La diferencia, medida con instrumento y paciencia, se estabilizó en el margen de 200 a 250 milisegundos. El segundo monitor, en paralelo, mostró el clip fuente, una entrevista antigua, almacenada en un canal de aficionados, con el mismo gesto, la misma caída de luz, la misma risa breve en el segundo 48. La coincidencia no se presentó como truco, sino como coincidencia técnica repetida en noches distintas, en casas distintas. La sala, por una vez, guardó un silencio que no dependió de la solemnidad, sino del ajuste fino del dato. El peritaje de audio puso números donde antes había intuición. Un espectrograma sencillo exhibió un ruido de fondo casi plano, con una ondulación que regresaba cada 20 segundos en varias llamadas, como la costura de un bucle. Las muestras registradas en el ordenador incautado en Belgrade contenían archivos de ambiente con la misma repetición. El análisis de red completó el triángulo. Picos de actividad en los paneles de recuperación de cuentas se alinearon con activaciones de desvío a buzón auxiliar y con visitas a foros donde se discutían los minutajes de las entrevistas usadas como cantera. La ingeniería social traducida al lenguaje jurídico perdió la estética de hazaña y ganó su verdadera forma: administración de oportunidades en un sistema diseñado para ser amable. La defensa intentó hacer caminar el caso por el borde de la duda razonable. Insistió en que el desfase podía ser efecto de conexiones domésticas, en que la voz había sido procesada y por tanto no igualable de manera concluyente, en que las víctimas habían respondido por voluntad propia y que los cambios en la línea se parecían a solicitudes comunes en clientes cansados de spam. Ese esfuerzo convivió con las fotos de la mesa de trabajo incautada, con la libreta de cartón que contenía guiones de trato con soporte, con los recibos de recarga en efectivo y las tarjetas SIM de prepago, con el adaptador para rutas de voz y el dispositivo de spoofing de ID de llamada. Frente a la falta de un único golpe de efecto, la acusación se aferró a la convergencia. Horarios que coincidieron, ubicaciones que se repitieron, archivos que calzaron, gestos reciclados que se convirtieron en firma. El daño estuvo presente, sin exhibición. Los informes clínicos resumieron el insomnio intermitente, la hiperalerta ante vibraciones fantasma, las horas perdidas intentando recuperar accesos, la erosión de la confianza que dejó su peso en trabajos rechazados y llamadas no devueltas. La sala no necesitó lágrimas para medirlo. Le bastó la prosa sobria de los profesionales que pusieron nombre a ese desgaste. El expediente sostuvo a las víctimas en el centro no por dramatismo, sino porque su vida había sido el lugar donde los ajustes técnicos produjeron consecuencias. En los bancos, el jurado escuchó el ritmo de los procedimientos como se escucha una maquinaria de piezas pequeñas. Se le ofreció una suma que evitó grandilocuencias. La ruta desde una mesa modesta con 2 monitores y una carpeta llamada CAST hasta la descompensación de una línea telefónica que dejó pasar verificaciones a un buzón remoto. La ruta desde un coworking sin ruido hasta la sombra de una contraseña nueva.
La ruta desde un foro de fans con minutajes anotados hasta una sonrisa que se repetía con exactitud de metrónomo en una pantalla ajena. El caso, frente a ellos, dejó de ser raro. Fue exacto. El veredicto llegó sin aspavientos. Se declaró culpable por acoso continuado, por suplantación criminal y por interferencia en servicios de telecomunicaciones. Una imputación menor de acceso informático indebido no prosperó por falta de conexión directa. La resolución añadió un orden de restricción prolongado, la prohibición de poseer o utilizar equipos destinados a alterar identificación de llamadas o a desviar tráfico de voz, y un programa obligatorio de intervención terapéutica. La pena combinó un tramo de prisión efectiva con supervisión posterior y un periodo condicional sujeto al cumplimiento estricto de las medidas. En el papel, la ley dejó su geometría. En la sala, el ruido del ventilador volvió a dominar. La mañana afuera recuperó su tráfico cuidado. Dentro, el expediente quedó cerrado en cajas numeradas que viajaron al archivo con el orden aprendido en meses de trabajo. Lo que había empezado como una presencia sin fisuras en una pantalla, se redujo a lo que había sido siempre: fragmentos cosidos con paciencia. Los 200 milisegundos, presentados como anomalía doméstica, se consolidaron en prueba suficiente. No hubo celebración. Hubo un ajuste silencioso, la idea sobria de que a veces la justicia depende de detalles minúsculos vistos a la distancia correcta. El otoño siguiente tuvo un aire de mudanza lenta. En una tarde clara, con hojas pegadas al asfalto, Elisa empaquetó la lámpara de mesa que había iluminado durante años la pantalla y dejó el apartamento con olor a cartón nuevo. Cambió de ciudad, cambió de número. Instaló un autenticador que generaba códigos sobre la palma de la mano y archivó, en una carpeta sin nombre, los archivos que alguna vez habían sostenido su insomnio. No recuperó de golpe la confianza, recuperó horarios. En la casa nueva, el teléfono descansó otra vez boca abajo y el rectángulo brillante volvió a ser herramienta antes que clima. Aún así, cada tanto, una vibración fantasma ascendió por el antebrazo y la devolvió a la mesa antigua, como si una sombra técnica siguiera con derecho a la memoria. Jenna siguió en Montana y pidió traslado a otra clínica, un turno más estable, una rutina que dejara sitio a dormir. En el apartamento, la mesa de cocina recuperó su condición doméstica. Tazas, frutas, formularios de guardia. El paño bajo el teléfono quedó por costumbre. De madrugada, el edificio respiró normal, con la caldera a su ritmo, y el icono de buzón ya no jugó a aparecer y desaparecer. No hubo un día exacto en que el miedo terminó. Hubo semanas en que la comprobación dejó de ser un acto reflejo. En los bolsillos, los códigos dejaron de llegar por voz. El hábito se volvió norma. Nada de llamadas de verificación, contraseñas largas, números que no figuraban en ninguna red. Ruth Haverly, que no creía en cierres redondos, escribió una circular de una página para una sala de formación sin ventanas. No habilitar desvíos temporales sin verificación de alta fricción, desactivar por defecto la consulta remota de buzón salvo PIN personalizado, registrar la procedencia de solicitudes fuera de horario y escalarlas cuando la narrativa del cliente encaje con guiones de acoso. La hoja incluía ejemplos literales recogidos del caso, despojados de nombres y una frase final sin adorno. La amabilidad es un recurso, también puede ser un vector. North River adoptó ajustes discretos que solo importan cuando importa: doble confirmación para ciertos cambios, tiempos de enfriamiento, límites a la manipulación de llamadas desde chats genéricos. No garantizaban invulnerabilidad. Levantaban fricción en los puntos donde la cortesía había abierto puertas. En Missoula, una asociación pequeña de vecinos organizó talleres de higiene digital en la biblioteca. Llegó gente con historias de menor voltaje, perfiles duplicados, intentos de acceso en madrugada, susurros de ingeniería social aprendida en tutoriales. Elisa asistió una vez, tomó nota y compartió lo que había servido sin exhibición. Guardar evidencias con fecha y hora, no borrar el rastro por vergüenza, pedir por escrito a los proveedores, colocar en un papel los patrones invisibles para que dejen de parecer casualidad. Jenna acudió más tarde y añadió su lista mínima: apagar llamadas de verificación por voz, reservar el teléfono para lo propio, no discutir con fantasmas en soportes que nadie verifica. Nadie habló de justicia como cura. Se habló de herramientas. El daño no dejó cicatrices visibles, se quedó en costumbres nuevas. Revisar 2 veces un enlace, oír el zumbido plano de una sala cuando no lo hay,
calcular el silencio por exceso antes que por falta. En el informe de alta de psicología, la palabra usada fue fatiga. No hubo diagnóstico heroico, ni promesa. Hubo una manera de nombrar el cansancio acumulado en noches que se estiraron por decisiones de terceros. El expediente aportó otra forma de reparación, un mapa. No fue un acto único, sino una sucesión de pasos que permitieron volver a sentarse delante de un monitor sin que el cuerpo se preparara para un ataque. Lo establecido quedó por escrito con la sequedad que protege, que una identidad falsa, sostenida con recortes públicos, filtros de voz y pequeños privilegios de atención al cliente, puede reorganizar la vida de otros a base de molestas delicadas, que la convergencia de tiempos, redes y gestos repetidos construyó una certeza suficiente para una condena, que el daño se midió en sueño, en trabajo perdido, en confianza rota. Lo que no se probó con nombres permaneció a distancia prudente. ¿Quién aprendió del método observando desde afuera qué piezas se perdieron en dispositivos aún sin localizar? ¿Hasta dónde alcanza el eco de un guión cuando se cuela en foros donde el fervor camina por delante del juicio? Las conclusiones fueron menos grandilocuentes. Cerrar el paso a la comodidad de ciertos atajos, exigir a las plataformas la misma precisión que demandan a los usuarios, enseñar a quien atiende un chat a distinguir entre un cliente agotado y un impostor paciente. Quedó sobre todo un cambio de oído. Donde antes se buscaba la prueba en un gran gesto, ahora se buscó en 200 milisegundos que no encajaban, en el brillo oblicuo de una lámpara que se negaba a obedecer a la hora local, en una ondulación que volvía siempre al mismo segundo. Aprender a escuchar eso no tuvo nada de romántico. Fue trabajo, fue método, fue resistencia en escala doméstica. En los pasillos del juzgado, las cajas rotuladas se archivaron sin ceremonia. Afuera el invierno se retiró de las aristas y dejó charcos con borde de sal. La red, esa materia sin forma que a veces parece todo y otras parece nada, dejó su saldo concreto. Un protocolo, varios hábitos y una prudencia que no aspira a blindar, sino a retrasar a quien llama con voz amable desde una puerta lateral. En las casas el ruido volvió a ser el de siempre. Una nevera, un autobús, una llave. Las pantallas siguieron abiertas, pero ya no dictaron el clima. En un cajón, junto a recortes viejos y recibos, descansó un cuaderno de tapas blandas con marcas de rotulador. No decía justicia, decía continuidad. Y en esa palabra, sin estridencias, se reconoció el verdadero final. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.